y que en 1900 estaba en Estados Unidos. Pero una compañía americana cambió el curso del Río Grande. Y entonces, de acuerdo al curso del Río Grande, ahora ese pueblo, Río Rico, quedó en México. Pero había un tratado entre Estados Unidos y México que no importaba el cambio de los cursos de los ríos, sino que importaba cuál era el curso natural del río. Entonces la gente nacida en Río Rico, esto pasó, esto es verdad, el 2023, o sea, hace un año, hubo un artículo periodístico sobre esto, el 2023, hace un año. Y entonces, ¿qué ocurre? El curso del río lo había cambiado esta compañía norteamericana y se dan cuenta que este río estaba rondeando, originalmente era parte, este pueblo, Río Rico, era parte de Estados Unidos. Y de la noche a la mañana, esas personas que nacieron en ese lugar pasaron a ser americanos. ¡Qué impresionante! ¿Por qué? Nadie sabía que todo ese sector, como cambiaron el curso del río y lo hicieron recto, pero este río originalmente daba una curva como una U. Y entonces en esa curva como una U, ese sector era de Estados Unidos. Imagínense cómo estarían de triste aquellas personas. Eran americanos de la noche a la mañana. Así. Impresionante, ¿no? Todos hubiéramos querido nacer en Tamaulipas, en Río Rico ahora. Pero, fíjate lo que estoy diciendo. ¿Por qué estoy dando esta introducción? A todo esto, si ustedes ya saben, y lo saben porque se lo he dicho, soy de Chile, pero cuando un americano me pregunta, por supuesto en inglés, I am from Chile, y me dicen, ¿y allá hablan portugués? No. Y otro americano me dice, ¿y en qué parte de México está Chile? Y yo le digo, parece que el americano, todo hispano, cree que es mexicano. Entonces dijo, ya, está bien, sí, no, mira, ¿conoces Argentina? Ah, sí, conozco Argentina. El país en forma de Chile, es Chile. De ahí soy yo. Y los hermanos mexicanos me dicen, ¿y en Chile comen chile? Sí, comemos, pero poco. ¿Pero cómo? ¿De Chile y no comen chile? No, no comemos. Y yo les digo, cuando a mi amigo hermano mexicano me dice, pica poco, yo le pregunto, ¿de dónde eres tú? De México. Ah, no te creo. Si eres del Salvador, te creo. Pero si eres de México y me dices, pica poco, no te creo. O no pica, I don't believe you. ¿Ya? No te creo, pica poco, no, pica mucho, no le creo. Estábamos en un encuentro de pastores con el pastor Charlie y una señora sirviendo dice, aquí hay tamales, están muy ricos. ¿Y pican? No pican. ¿Tú de dónde eres? De México. Ah, no te creo, no quiero. Entonces las personas que estaban ahí se rieron porque entendieron que nos picaban a nosotros. Y entonces el asunto es que el picor de algo tiene que ver con la experiencia de cada país. Qué interesante eso. Bueno, y haciendo todas estas bromas y chistes, quiero decirles que vamos a hablar. Quiero hablar de la justificación. Y para ello vamos a irnos a Salmos capítulo 1.
y voy a darles una nueva perspectiva, o quizás la perspectiva ya la conocen, pero básicamente es decirles, voy a hacer la comparación de esta gente del pueblo de Río Rico que de la noche a de la mañana pasó a ser americano y que tenían todos sus papeles legales y podían traspasar la frontera como quisieran, ¿ya? Y podían recibir todos los beneficios y toda la imposición de los impuestos que quisieran también, las cosas buenas y las cosas malas. De la noche a la mañana americano. Acá hay algo interesante. Si el ser, esto es una metáfora, no corresponde absolutamente a la realidad, esto es una metáfora. Ser de la congregación de los americanos, ¿ya? No respecto a la iglesia, sino que poder salir de este lugar y decir, soy americano, tener mi tarjeta, mi green card, mi tarjeta verde, y tener todo lo que implica de ser americano y no estar temeroso a estas nuevas leyes que quieren lanzar, particularmente algunos personajes que quieren incentivar su puesto político atacando al inmigrante. Si yo pudiera salir hoy día de acá y decir, soy de la congregación de los americanos y no le pagué ningún abogado y tengo mi green card, así, no de la congregación de los migrantes, de los, comillas, indocumentados, no de la congregación de los, comillas, ilegales, ¿ya? Porque lamentablemente aquí tenemos esto, en Estados Unidos me refiero. Se vive, lamentablemente se vive de esa manera. Pero en la Biblia, estoy usando esta metáfora porque en la Biblia hay dos congregaciones. La congregación de los justos y la congregación de los pecadores. Y si ustedes piensan en el Río Rico, la gente de Río Rico nacieron en Estados Unidos sin saberlo. Y eran, sin saberlo, americanos. Y no tuvieron que hacer nada más que decir, yo nací aquí. Bueno, lo mismo de alguna manera ocurre con todo aquel que ha nacido de nuevo. Los que no hemos nacido en Estados Unidos tenemos que hacer una serie de papeleos o a pasar una serie de cosas para que finalmente llegamos a ser americanos. Tenemos que cumplir una serie de normas, pero respecto a la congregación de los justos en la Biblia, no existe eso, hacer una serie de cosas, porque ser parte de la congregación de los justos es por la fe en el Cristo resucitado. Entonces, en la Biblia, ¿por qué estoy dando esta metáfora? Porque en la Biblia está la congregación de los justos y está la congregación de los pecadores. ¿Y tú cómo formas una de otra? En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento, los fariseos te respondían, para ser parte de la congregación de los justos, tienes que guardar la ley de Moisés. Tienes que evitar comer ciertas comidas. No podés comer cerdo, no, ya un mexicano está fuera de esa ley. Ya no puede comer cerdo, no puede entonces, inclusive no puede trabajar el sábado. Ahí estarían los latinos particularmente felices. No trabajar ese día. ¿Ya? Pero a todo esto, viene Jesús y dice, un momento. Sanó un sábado. ¿Cómo se le ocurre sanar un sábado? Porque no hay que hacer nada el sábado. Ni siquiera apretar un botón del aire acondicionado. Hay que hacerlo hoy día, dicen los judíos esto. Para ser parte de la congregación de los justos, no puedes hacer nada un sábado. Entonces tenían que guardar la ley, cumplir con las obras de la ley para formar parte de esta congregación de los justos. Si no guardabas la ley, no eras de la congregación de los justos, eras de la congregación de los pecadores. Y como Jesús sanó el sábado, está lógico, era de la congregación de los pecadores.
porque ¿cómo se le ocurre sanar el sábado? Y ahí Jesús dice una frase tan bella: el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Ya? Las leyes son para el beneficio de los seres humanos, para protegernos, para que seamos mejores, para avanzar. La norma, cuando empieza a destruirnos, entonces tenemos que entender que está mal algo ahí. La norma siempre tiene que buscar el bien de la humanidad. Y acá vuelvo a decir lo que siempre he dicho: las leyes la Biblia establece que las leyes de mi país han de ser las mismas para el que es de mi país como el que es de extranjero, como para el inmigrante. Las mismas. ¿No? Pero Salmo capítulo 1 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Qué bella expresión. Un árbol plantado junto al río. Sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Versículo 4. En cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Dos congregaciones: la congregación de los pecadores, la congregación de los justos. La pregunta en el tiempo de Jesús se respondía: ¿cómo yo soy parte, vuelvo a decir, de esta congregación de los justos? Andan guardando la ley. Si yo soy buena persona, pero no guardo la ley, no importa. Soy de la congregación de los pecadores. No se trataba de tener buenas obras, no se trataba de no soy buena persona, no, se trataba de guardar la ley de Moisés. Todo lo que decía la ley de Moisés, si lo guardabas, el fariseo respondía: tú eres de la congregación de los justos. Pero viene Pablo y dice, o viene el Señor Jesucristo y dice: esto no es así. Y aparece Pablo diciendo: espérate, esto tampoco es así. ¿Tú quieres ser parte de la congregación de los justos? Y pasar a ser parte de la congregación de los justos significa ser justificado. La expresión justificación implica pasar de una congregación a otra. Lo estoy explicando de manera amplia para que sea entendible. ¿Cómo tú pasas a ser de la congregación de los justos? Alguien me respondería: portándote bien. Y la Biblia te diría: no. El fariseo respondería: bueno, pasas a ser parte de la congregación de los justos guardando la ley de Moisés. Y la Escritura diría: no. Bueno, haciendo tu mayor esfuerzo, siendo la mejor persona que puedas llegar a ser. Y la Biblia te diría: no. Porque, vuelvo a decir, dos congregaciones. Y ¿sabes qué? Todos hemos nacido en la congregación de los pecadores. Todos. Y por eso Pablo dice: por cuanto no hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La destitución de la gloria de Dios es básicamente, si tú decimos, en Chile le llamamos taco a lo que son los embotellamientos acá en Estados Unidos o en cualquier país. Acá. Embotellamiento, ¿entiendes? El cuello de botella de... Bueno, a eso nosotros le llamamos taco. Entonces cuando al principio me decían: vamos a comer taco, yo pensaba en los embotellamientos. Bueno, imagínense estando en un embotellamiento y tú estás
a lo más lejos posible de tu llegada. Y tú dices, esto no avanza. Esto no avanza. Y tú estás en el último lugar de la fila y no te avanza nada. Y tú quieres llegar a tu destino, pero no avanza nada. Así es estar destituido. Absolutamente lejos de toda posibilidad de participar o ser parte de la congregación de los justos. Y vuelvo a decir, ¿en qué congregación nosotros nacimos? Nacimos en la congregación de los pecadores. Y éramos por naturaleza, por esencia, participantes activos en esa congregación. Pablo dice, palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué vino al mundo? ¿Para qué? ¿Para salvar a quiénes? A los pecadores. Y después Pablo continúa diciendo, de los cuales yo soy el primero. Pero antes de decir eso, Pablo decía de sí mismo, no, yo soy fariseo, antes de llegar a Cristo, antes de encontrarse con Cristo, él decía de sí mismo, yo soy de la congregación de los justos, yo soy un hombre bueno, yo soy un hombre que guarda la ley y que participo, porque me lo he ganado, en esta congregación, la de los justos. Y más, decía, yo fui, circuncidado al 8º día. Yo soy hebreo de hebreo. ¿Sí? Yo soy hebreo de hebreo. Fui circuncidado al 8º día. Yo soy más judío, no puedo ser. Y además perseguidor de la iglesia. Yo era. Entonces Pablo está describiendo todo porque era parte de, comillas, de la congregación de los justos. Pero cuando se encuentra con Cristo, se da cuenta que ya no era de la congregación de los justos, sino que era de la congregación de los pecadores. Era de los que tenía, acá el versículo dice el versículo 5, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Era del que se fue delante de Dios a ser juzgado y no se sostuvo. Era un malvado, un pecador, un participante de la congregación de los pecadores. Pero más aún, él dice, yo era el primero. Yo era el pastor, era el principal, el que dirigía la congregación. ¿Se dan cuenta? O sea, no solo era pecador, era el principal de ellos. ¿Qué implica el ser el principal? Yo la dirigía. Entonces, si un hombre como Pablo dice eso, ¿qué más queda para nosotros? ¿Qué más queda para ti? No solamente tiene que ver con lo que has hecho, no tiene que ver tan solo con lo que te han hecho, tiene que ver con lo que en esencia hay en tu corazón, en un corazón sin Cristo, apartado de Dios y de su palabra, de su lealtad, de su fidelidad, en el cual tú has sido tu propio Dios y tú has querido hacer tu propia vida sin considerar lo que Dios ha dicho. Y has establecido tu propia palabra en oposición a la palabra del Señor. Esclavo del pecado lo llama la Biblia. ¿Ya? El deseo que posees te posee, te esclaviza y no sabes vivir fuera de ese deseo. Bueno, congregación de los pecadores. Y acá viene algo maravilloso que estudiamos hoy día en la clase de escuela dominical. ¿Cómo yo paso a ser parte de la congregación de los justos? Vamos acá a Romanos capítulo 4, el versículo que lo vimos en la mañana. El último versículo.
Dice el 25, hablando de Cristo, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. ¿Estamos claros? Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Él no merecía morir, pero murió. El misericordioso era, decimos en Chile, era más bueno que el pan. No sé qué comida te gusta comer en tu país, pero era más bueno que eso. Era la persona más buena. Y que cuando tú puedes escuchar o leer sus palabras, tú dices, es fantástico. Cuando eran niños, mis hijos, yo les leía la Biblia, y tenía Biblia para niños, entonces les leía historias de la Biblia sobre Jesús. Y cuando llegué al momento en que lo crucificaron, Cristóbal en un minuto, después Martín en otro momento, me dicen, pero papá, si era tan bueno, ¿por qué lo mataron? Y la única respuesta es por mí. Fíjate, es cierto que Jesús fue tentado en el desierto y a través de toda su vida fue tentado. Y cuando estuvo en la cruz, cuando fue torturado de una forma inimaginable, cuando la maldad, la ira y toda la pudredumbre del hombre se manifestó en la persona del Hijo de Dios con su tortura, fue tentado para que renunciara a cumplir su propósito. Y cuando estaba clavado en la cruz, sangrante, tentado por los bandidos de al lado, que uno de ellos se arrepintió y reconoció al Señor, pero inicialmente los dos le decían, si eres tú quien dices ser, tentado para que no cumpliera su propósito. Y los hombres santos, comillas, del pueblo venían y le decían, a ver, si tú te crees rey, baja, desciende de la cruz para que veamos y creamos. Tentado para que no cumpla su propósito. Y entonces finalmente dice, consumado es. El propósito ha sido cumplido. Al morir, murió sin pecado. Murió por mi pecado. Murió por tu pecado. Porque tú eras de la congregación y yo era de la congregación de los pecadores. Y si no te has dado cuenta, sin Cristo, no solamente eres de la congregación de los pecadores, sino que tú la lideras sin Cristo. Tu maldad es tan grande que implicó la muerte del misericordioso. Y si tú no logras ver esto, es que tu maldad te enceguece para ver cuán malo tú eres y para ver cuán bueno es el Hijo de Dios. Pero no solo quedó ahí, como lo hemos dicho. Él murió por nuestros pecados. Él venció al pecado al morir sin pecado. Pero, dice el texto, continúa. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Acuérdense, hoy día hemos definido, cuando hablamos de justicia de Dios, hablamos de lo que en inglés es righteousness, de rectitud.
Y hoy día hablábamos de que la justicia de Dios debemos entenderla no en el sentido penal o delante del juez, sino en el sentido de righteousness, de rectitud, la coherencia entre los dichos y los hechos de Dios. Dios es coherente con lo que dice. Si Él dice algo, Él lo cumple y actúa conforme a lo dicho. Satanás es astuto. Satanás vuelve a preguntar y vuelve a decir, como a la mujer, así que Dios os ha dicho, que estaba diciendo, Dios es mentiroso. Dios no cumple lo que dice. No le creas a Dios. Eso le dice Satanás a la mujer. Y eso sopla a nuestro oído. No creas lo que el predicador está diciendo. No creas. No creas lo que la Biblia dice. Es un libro de hombres. No creas. Ok. Vuelvo a decir. La justicia de Dios, la righteousness, la rectitud de Dios, es la coherencia entre los dichos y los hechos de Dios. Amén. Como dije en la mañana, me gusta más en inglés. The coherence between word and work. La palabra y la actuación. Como Él actúa, lo hace conforme a su palabra. Amén. Entonces, Dios había dicho que iba a enviar a su Hijo, el Cristo, y que este Cristo iba a morir, iba a resucitar. Lo vuelvo a decir, Dios no arregla al pecador, Dios lo crucifica. ¿Y cuándo lo crucifica? Cuando el pecador cree en Cristo, el pecador es crucificado en Cristo. Amén. Pero cuando el pecador cree en Cristo, ese pecador es resucitado en Cristo. ¿Por qué? Amén. Porque Él resucitó para nuestra justificación. La justicia de Dios se reveló, se sacó el velo y nosotros pudimos ver la justicia de Dios revelado. ¿Qué reveló? La resurrección de Cristo reveló la justicia de Dios. Y fíjate, la resurrección reveló la rectitud de Dios. Entonces, cuando podemos ver la rectitud de Dios revelada en la resurrección, podemos decir, yo soy nueva criatura. Amén. Y la palabra de Dios se cumple en mí, porque Él actúa conforme a lo dicho. Y si reveló la justicia de Dios, la justicia de Dios se manifiesta en mí, diciéndome, soy una nueva criatura. Fíjate, y esto, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Lo entenderían mejor porque debiera decirse, en vez de paga debería traducirse salario, el sueldo, la mensualidad, la quincena. Bueno, lo que tú mereces, tu sueldo, tu salario, tú trabajaste y te lo ganaste. ¿Qué fue? La muerte. Ok. En Cristo, tú tienes esa muerte que mereces. Fíjate lo que estoy diciendo. Estoy mirando el texto de diferente manera. Cristo murió por tus pecados. Tú merecías morir. Y tú mereces morir. Y cuando crees en Cristo, ¿qué obtienes? Tu muerte en Cristo. Y acá es, pero la dádiva de Dios. ¿Cuándo aparece la dádiva? En la resurrección. Amén. Estoy mirando Romanos 6:23 a través del Romanos 4:25. Tú no eres digno de pararte delante de Dios. Tu maldad es absoluta. Tú mereces la muerte. ¿Tienes a Cristo? Tienes la muerte. Pero si tienes a Cristo, tienes la vida. Amén. Y la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, es un regalo. Amén. Tú no vuelvas a tus antiguos pecados, a tus antiguas andanzas. ¿Por qué?
que tú estás muerto en Cristo. Y tú ya no eres parte de la congregación de los pecadores. Tú eres parte de la congregación de los justos. Así de simple y así de complejo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres un Dios fiel que cumple tu palabra. Gracias porque Cristo murió por nuestros pecados y nosotros morimos en Cristo. Gracias porque Cristo ha resucitado y nosotros hemos resucitado en Él. Gracias porque tu justicia se ha revelado en Cristo y gracias porque tu justicia se ha manifestado en nosotros por la fe en el Cristo resucitado. Gracias porque hemos obtenido por gracia perdón de nuestros pecados y ahora por la fe en el Cristo resucitado somos miembros, somos parte de la congregación de los justos. Gracias, Señor, por esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén.